Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. Con la fuerza de los hechos, seguimos creciendo. Sindicato del Seguro. Tenemos futuro. SADOP. Más de 70 años junto a las y los docentes de escuelas de gestión privada. Sumate. Campaña de vacunación por brote de sarampión. Niños de 6 a 11 meses, dosis 0. Niños de 1 a 4 años, dosis adicional. Acércate al CESAC número 46, Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Horario de atención de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. No se requiere turno. Ya está funcionando TUMO en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad. www.radiografica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica y vos. Tu sonido. Pensamiento nacional y popular. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Buenas tardes, 15 de septiembre del 2025, programa número 15 de la Alameda en Radiográfica, Laudatistas. Aquí estamos con nuestros compañeros y compañeras que conducen el programa, Ximena y Facundo. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia, vos Gustavo y Facundo también. Bueno, en estos momentos está el dólar casi al filo de romper el techo de la banda y obligar al Banco Central a tener que intervenir y quemar las escasas reservas que le quedan. El riesgo país se fue por las nubes, de 700 y pico que era hace 2 meses, ahora está superando los 1100. Prácticamente todas las empresas importantes que cotizan en bolsa están todas en caída y con pérdidas importantes. El gobierno se desangra internamente entre escándalos de corrupción y peleas por el poder. Además se desangra en contradicciones agudas que tiene con los gobernadores, que tiene con el Congreso, que ahora este miércoles se apresta de alguna manera nuevamente a ratificar determinadas políticas en defensa de del Garrahan, de la universidad pública, con las que el gobierno confronta. También además hay crisis secundarias, pero no menos importantes, con sectores de la clase dominante. El grupo Clarín, que todavía ansía quedarse con la telefónica y tener el monopolio del control de la telefonía que el gobierno le ha bloqueado. Algunos gobernadores, la sociedad rural y el grupo Macri en la disputa por la hidrovía. Las disputas que hay con Pablo Roca en torno a los aranceles, a las importaciones. También las tensiones que hay con el gobierno de Estados Unidos, a pesar de que sea un ladero incondicional de Trump respecto a el crecimiento exponencial tanto de las importaciones como de las inversiones chinas, y obviamente también el malestar del pueblo que se ha expresado de manera más que contundente en la elección del pasado 7 de septiembre y que de alguna manera ha hecho que entre la Libertad Avanza y el PRO perdieran 1,5 millones de votos, en un contexto también, hay que decirlo, de gran apatía y de baja participación, a pesar de que en la provincia de Buenos Aires fue un poquito más alta que en el resto de las provincias, incluso la ciudad de Buenos Aires, no deja de ser
alta, digamos, el nivel de abstención y el nivel de descontento social. En estas circunstancias hay un final abierto, se habla de todo tipo de finales abruptos, finales de asamblea legislativa, finales de asunción de la vicepresidenta o finales agónicos con un gobierno que sobrevive con todas estas contradicciones sin pretender cambiar el rumbo, haciendo exactamente lo mismo que lo llevó a esta crisis y con un gran dolor para el pueblo argentino y un incremento de la tensión social, económica, superestructural, etcétera. Lo cierto es que este gobierno, con su motosierra, de alguna manera ha destrozado un montón de cuestiones que eran patrimonio común o consenso común dentro de la sociedad argentina. Ahora ha puesto en el debate la destrucción de la universidad pública, del propio Garrahan, de la propia asistencia a los discapacitados, de si hay que asistir o no a aquellas personas que trabajaron de manera precaria durante 40, 50 años y no tienen una jubilación con aportes, digamos, registrados. De hecho, ya se están anticipando a que van a congelar concretamente las jubilaciones de aquellos que no alcancen o no tengan de alguna manera aportes en blanco. Cuando la población económicamente activa, la mitad está en blanco y la otra mitad está totalmente fuera del sistema ya hace casi 2 o 3 décadas. Así que bueno, estamos frente a problemas básicos en los cuales de alguna manera reconstruir la sociedad después de Milei, y el después de Milei puede ser mañana, puede ser en una semana, en 6 meses o en 10 concretamente, pero el después de Milei va a implicar concretamente una serie de acuerdos básicos entre los 3 poderes del Estado y entre los partidos, sin los cuales va a ser imposible no seguir en la fragmentación, y esta fragmentación puede llevar inclusive a la fragmentación territorial y obviamente funcional al saqueo de los grandes grupos económicos transnacionales respecto a los valiosos recursos naturales que la Argentina posee. Por lo tanto, hoy más que nunca recordamos aquella homilía, aquella declaración de la Conferencia Episcopal, en realidad escrita por Jorge Mario Bergoglio en representación de la Conferencia Episcopal, creo que fue un 13 de agosto del año 2001, Queremos ser nación, en la cual de alguna manera Bergoglio planteaba que no podemos vivir sin un proyecto compartido y que se hacía urgente restablecer un diálogo argentino, un diálogo, digamos, entre los 3 poderes del Estado, un diálogo entre las principales instituciones que representan a la sociedad argentina, sindicatos, pymes, organizaciones sociales, empresariado, medios de comunicación, cultura, etcétera, para discutir reglas básicas de juego, de consensos, que nos permitan de alguna manera vivir más o menos civilizadamente con algunos patrones comunes que puedan ser algo parecido a una política de Estado. Por ejemplo, la defensa de la universidad pública, por ejemplo, la defensa de la educación pública, por ejemplo, la asistencia a las personas con discapacidad, por ejemplo, el hambre cero, por ejemplo, que todo el mundo tenga acceso a una jubilación digna, más allá de si trabajó en forma registrada o si trabajó de manera precaria. Por ejemplo, establecer un cronograma, vencimiento y ver qué se conoce y qué se desconoce de la deuda, concretamente espasmódica, digamos, enorme, que ha contraído primero Macri y luego Milei. Bueno, estos consensos básicos, si no se logran generar cuanto antes, estamos en un peligro de anomia, de anarquía, de fragmentación y de violencia social. Hubo 2 momentos en la historia democrática, desde que se recuperó la democracia, en la cual estos consensos fueron importantes para canalizar institucionalmente procesos y generar de alguna manera mejores niveles de convivencia democrática. Uno de ellos fue el que gestó la propia multipartidaria en vísperas de la caída de la dictadura, allá entre el 80 y el 82, mucho antes de la derrota en Malvinas. Los partidos políticos ya venían discutiendo las reglas de juego de la democracia para el día que la dictadura se viera obligada concretamente a convocar a comicios. Bueno, cuando eso efectivamente ocurrió, fue bastante fuerte el acuerdo que había en torno a derechos humanos, en torno a cómo iba a ser el sistema de financiamiento estatal de los partidos para el juego democrático, en torno, digamos, a la vigencia de el apoyo a las pymes, a la educación, a la salud, etcétera. Bueno, estos consensos democráticos permitieron
que los niveles de democracia que tuvimos en el año 83 fueron superiores a los que hubo en otros lugares de la región, por ejemplo Chile, donde la falta de consensos hizo que la dictadura impusiera de alguna manera a gusto y medida una democracia totalmente condicionada por los golpistas que habían gobernado en los años precedentes. Bueno, ese consenso duró bastante tiempo, se fue desgajando con el correr del tiempo, se fue desgastando. Finalmente llegamos a una situación de anomia y un peligro de fragmentación parecida cuando vino el estallido de la convertibilidad, allá por diciembre del 2001, en el cual también había un enfrentamiento entre el gobierno con un montón de sectores, entre varios sectores entre sí, un gran nivel de descontento, un gran nivel de pobreza y de desesperación. Y en ese contexto la Conferencia Episcopal Argentina, con dos documentos, uno que hizo en agosto, Queremos Ser Nación, y otro que hizo el 13 de diciembre del 2001, que es el diálogo que necesita la patria, convocó al diálogo argentino. Al diálogo argentino confluyeron la UIA, la CGT, las pymes, las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil, y fueron los que parieron algo parecido de alguna manera a un gobierno de unidad nacional, que fue el gobierno que encabezó Eduardo Duhalde, que cabe recordar que tenía la mitad de los ministros radicales, la mitad de los ministros peronistas, en un momento donde el radicalismo y el peronismo eran las fuerzas principales, digamos, que animaban la sociedad democrática. Varias de las propuestas que se aplicaron en aquel momento, como la reducción de los salarios de todos los funcionarios, empezando por el presidente, diputados y senadores, como por ejemplo el plan Jefas y Jefes, como por ejemplo el plan de subsidio a las pymes, como por ejemplo varios planes para erradicar de alguna manera situaciones de hambre en la Argentina, y toda una serie de medidas para reactivar el mercado interno y la producción, e incluso para negociar de manera más o menos soberana la deuda. Bueno, fueron todas cuestiones que surgieron en el contexto del diálogo argentino, en el cual participaban casi 1000 actores del mundo sindical, social, empresarial, cultural, artístico, y obviamente tenían un entramado federal que se replicaba en todas las provincias. Hoy pensamos, y esto se lo hemos planteado a las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal, que la urgencia de reconstituir un diálogo argentino es realmente muy importante, porque es absolutamente indispensable ponernos de acuerdo entre los tres poderes de Estado, entre todos los partidos con representación parlamentaria y democrática, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, las pymes, los sectores del arte, de la cultura, de la educación, de la salud, ponerse de acuerdo de alguna manera una serie de reglas básicas que el gobierno de Milei y la motosierra han puesto en cuestión de alguna manera, e incluso han destruido parcialmente con este desmantelamiento del Estado, antes que sea tarde. Antes que sea tarde no significa el tarde por el tiempo que dure Milei, sino el tarde por la paciencia que pueda tener la sociedad respecto a lo que está ocurriendo, y en un momento donde además, vale decir, está creciendo el narcotráfico por arriba y por abajo. Por abajo está creciendo en los barrios de una manera espantosa, ante la destrucción de comedores, de lugares de asistencia, de contención. Esto ya lo ha denunciado la Iglesia, pero es palpable y visible prácticamente en la periferia de todos los municipios del país. Y está creciendo el narcotráfico también en gran escala por la escasez de controles, por la manera liviana, de alguna manera, de control de las fronteras. La Argentina sigue siendo un país de tránsito de gran cantidad de estupefacientes hacia el exterior. La hidrovía sigue teniendo un papel clave en todo eso. El narcotráfico también financia determinadas campañas. De hecho, tenemos un candidato del oficialismo que encabeza la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, que fue financiado por Fred Machado, un narcotraficante que está preso, con lo cual no estamos descubriendo ninguna novedad cuando decimos que el narcotráfico ya está inclusive entrometido hasta en el financiamiento de varios políticos, de campañas electorales, y por lo tanto los niveles de mafiosidad estatales están afectando y degradando claramente la calidad democrática, y amenazando con la fragmentación y amenazando con la dispersión territorial, lo cual es totalmente funcional al saqueo de los grandes grupos económicos a las riquezas naturales. Queremos ser nación, esa fue la consigna con la que Bergoglio convocó al diálogo argentino. Queremos ser nación debe ser la consigna con la que
Hoy deben unirse todos los sectores democráticos, no solamente del campo nacional y republicanos, a tratar de establecer una serie de consensos y reglas de juego básico, como fue allá en los orígenes de la recuperación de la democracia o como fue durante la profundísima crisis del año 2001. Muy bien, estamos en Laudatistas. La verdad que te escuchaba y no solo la editorial tan precisa y este planteo que venimos haciendo como Alameda respecto de la urgente necesidad de reconstruir el diálogo argentino, porque si no reconstruimos ese diálogo argentino, si las organizaciones de la sociedad civil, la política, el empresariado, los trabajadores, los cultos, no nos volvemos a mirar a la cara y a decirnos que queremos ser nación, nos van a seguir gobernando los buitres de afuera que nos plantean esto, ¿no? Esto perverso, vos lo decías, ¿no? Dicen todos que supuestamente para revalidar su gestión de cara a las elecciones de octubre, lo que Milei va a plantear esta noche es más ajuste en este sentido perverso, ¿no? Por ejemplo, decir que aquellos hombres y mujeres a los que sus empleadores los tuvieron en negro toda la vida, sin registrar y no les aportaron, en lugar de ir a buscar a esos señores que se la quedaron, seguramente compraron dólares y la fugaron, le están diciendo a esos trabajadores que ni siquiera van a poder entrar a una moratoria y que si entraron no les van a reconocer ningún aumento, ¿no? Con el agravante de que parte de las legislaciones que lo que tiene que ver con la ley base, el 7023, las cosas que aún la justicia no revirtió y el Congreso tampoco, plantean en el ámbito laboral que hoy, si vos tuviste un trabajador no registrado toda la vida, el día que te descubren ya no tenés ni siquiera una multa. Con que ese día lo blanquee, ya está, aquí no ha pasado nada. Eso sí, cuando ese trabajador se vaya a jubilar, le van a decir, no señora, a usted le faltan 25 años de aporte, vaya y pida limosna en la esquina. Bueno, ese país al que nos están llevando a naturalizar es el que todos los hombres y mujeres de bien, no importa en qué lugar de la sociedad se encuentre, los de verdad de bien, los que queremos vivir en armonía, que nuestras familias, nuestros pibes vivan felices, se eduquen, que tengamos un futuro como sociedad y como nación. Bueno, tenemos que mirarnos y decirnos si queremos ser nación, hay que discutir las cosas desde otro lugar. Sí, también la importancia de rescatar el proceso histórico, porque quien no lo conoce, tal vez algún distraído o distraída puede llegar a creer que las medidas que tomó en su momento, el gobierno de Duhalde en plena crisis económica, social, política, institucional, surgieron de algún genio, de algún cráneo, y la realidad es que frente a situaciones extremas como las que vimos en su momento y como lo que todo nos da la sensación o señales de que podría llegar a repetirse, requiere de acuerdos políticos, sindicales, empresariales que nos contengan a todos, pero particularmente a los espacios más vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? Sí, además de la rica historia que tenemos como argentinos en este tipo de procesos de búsqueda de consensos, ahora están reforzados también por las enseñanzas que nos ha dejado el Magisterio de Francisco, particularmente con encíclicas como el Evangelium Gaudium, como Fratelli Tutti, en las cuales claramente se nos remarca que abrir procesos es mucho más importante que ocupar espacios, que el diálogo es algo que busque la dignidad humana sin que nadie pierda su identidad, es algo que no da prensa pero asegura la paz social y la convivencia democrática y asegura la contención de los últimos y los que están descartados. Por lo tanto, nosotros creemos que hay muchas cuestiones que dábamos por sobreentendidas hasta que la motosierra de Milei las puso todas en crisis y en duda. Ya venían siendo erosionadas, hay que decirlo también, esto por la pandemia y por malas administraciones, pero claramente bajo el gobierno de Milei se puso en duda hasta lo más básico que tenía que ver con la dignidad humana y la justicia social, y esto es un poco lo que hay que salvaguardar más allá del juego democrático de los partidos, lo que tiene que quedar como cimiento de acuerdo básico en una sociedad democrática que pretenda ser nación. Muy bien, tenemos algunas cosas preparadas, algunas entrevistas, ahora vamos a intentar con el tema siguiente. Tenemos algunos videos para pasar, pero con algún pequeño problemita técnico en este momento. Sí, igual
contarles que nosotros nos venimos viendo los tres desde ya el viernes, no nos queremos ver más, porque el sábado y el domingo tuvimos un encuentro federal de la Alameda, que duró toda la tarde del sábado y prácticamente gran parte del domingo, en el cual participaron compañeros de muchísimas provincias. Vinieron compañeros de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de Catamarca, compañeros de Chaco, de Formosa, de Corrientes, compañeros de Córdoba, de San Luis, de San Juan, de Río Negro, de Chubut, de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal. Y fue una jornada en la cual tuvimos profundos debates sobre situación internacional, sobre contexto nacional, sobre cómo mejorar de alguna manera la performance de la Alameda, digamos, en todo el territorio de la República Argentina, pero particularmente después también nos enfocamos muchísimo sobre un plan nacional, digamos, para revitalizar el rol de la lucha contra la trata, que es una de las misiones más preponderantes y más destacadas que ha desarrollado la Alameda a lo largo de su historia. Y esto implica no solamente campañas, sino también investigación, implica también capacitaciones, sensibilizaciones, vínculos con la universidad pública, en los cuales, digamos, la Alameda hace rato que viene jugando un rol bastante importante. Creo que tenemos testimonios de algunos de los compañeros que participaron. Si no los tenemos, los vamos a pasar luego, pero bueno, preguntarles a ustedes qué les ha parecido el encuentro. Sí, bueno, cada 6 meses tenemos como ese momento un poco sagrado de encuentro, y pensaba en esto, ¿no? La importancia de la presencia, más allá de que la virtualidad nos permite mantener los vínculos diarios y el contacto. Obviamente se realizan reuniones, pero bueno, ese espacio, esa instancia de encuentro presencial, de mirar al compañero o compañera en los ojos, de recorrer tantos kilómetros, un país tan grande, tan vasto como el nuestro, y con realidades tan disímiles, aún en las propias provincias. Bueno, ese encuentro, aún cuando hay tensión, discusiones, como en toda construcción humana, siempre hay distintas miradas, matices, pero bueno, aún en esa discusión, en esa tensión y después en el acuerdo, la importancia de la presencialidad, que claramente no se suple por estas plataformas que nos permiten mantenernos al día, pero que reitero, la importancia del encuentro, de planificar, de seguir estudiando, analizando los escenarios políticos, sociales, económicos, y cómo esto impacta en cada una de las provincias de nuestro país, de nuestras regiones, que reitero, es tan vasto y tan distinto. Bien. Sí, la verdad que varias cosas, ¿no? Como bien señalaba Facu, ahora ya vamos a empezar a ver los primeros testimonios de los compañeros. Siempre, obviamente, y sobre todo en este contexto, ¿no? Nosotros somos una organización federal con compañeros y compañeras en casi todas las provincias de nuestro país, muchos de los cuales se especializan básicamente y militan la causa contra la trata full time, otros compañeros que están vinculados al trabajo social o sindical. A todos nos transversalmente nos atraviesa esta causa, que es la causa principal de la Alameda, y ha sido un encuentro muy fructífero en relación a poder profundizar nosotros mismos esta temática, porque con la virtualidad las modalidades de trata y de explotación están mutando rápidamente, y a veces son imperceptibles para las familias, imperceptibles para los docentes, imperceptibles en los trabajos. Afecta mucho a los niños y adolescentes, pero también a personas adultas, y en este grado de creciente vulneración de todos los derechos y garantías humanas básicas en nuestro país, producto de las políticas del gobierno, obviamente, además de ser beneficiados aquellos que se la llevan toda porque son el JP Morgan y son los amigos del Toto Caputo, también el otro sector invisibilizado por el poder que se la lleva toda cuando pasa esto, son aquellos que explotan esa vulnerabilidad por la vía de la explotación sexual, laboral, narcotráfico y todas las aberraciones que nosotros desde la Alameda combatimos hace muchos años. Tenemos ya una primer tanda de testimonios, si la Mare los tiene ahí en punta, los vamos compartiendo. Encuentro de la Alameda, estamos reunidos todas las provincias identificadas, ¿no? Compartiendo, porque la Alameda para nosotros significa vida, significa prevención, significa trabajo,
significa una misión que llevamos, ¿no? Y obviamente siempre en nuestro corazón el mandato de Francisco de cuidar la casa común. Así que desde todos los puntos de la Alameda, el trabajo que se viene realizando, venimos también con una perspectiva de seguir creciendo, de seguir siendo ese nexo y ese puente de lo más excluido con este sistema. Así que bueno, un agradecimiento por todo esto. Bueno, el encuentro federal de la Alameda lo que hace es, en principio, fortalecernos como fraternidad, digamos, el encuentro con los compañeros de todo el país, actualizarnos en lo que tiene que ver con la lucha contra la trata de personas, porque es un tema que va constantemente mutando, por lo tanto es muy importante esto ir actualizándonos constantemente. Y después, bueno, la caracterización de lo que pasa en cada región, en cada provincia, también es muy, muy importante, así que la verdad que estos encuentros nos fortalecen como organización y nos permite tener una proyección de cómo seguir trabajando hermanadamente. Bueno, buenas tardes, la verdad que acá nos encontramos en el encuentro federal anual de la Alameda, donde hemos trabajado cuestiones fundamentales de organización, de desarrollo para trabajos conjuntos y para luchar contra la trata de personas en todo el territorio nacional y la intención de generar un mejor vivir para toda la población. Nosotros entendemos que este trabajo es de solidaridad, es de formación y es de encuentro para poder generar más adelante un mejor país. Y acá estamos trabajando en un sentido de organización y de formación en nuestra sede de la Fundación Alameda. Bueno, lo que me llevo de este encuentro, la verdad, una muy buena impresión con los compañeros y terminé de comprender mucho más lo que no sabía sobre el tema de trata. Realmente, ahora sí me quedó mucho más claro, un tema que no lo militaba yo activamente, más militaba en otras áreas, pero ahora sí. Ahora considero que es necesario militarlo a full por el contexto social en el que estamos, es una necesidad y una realidad que hay que bajar a los barrios, ¿no? Y es fundamentalmente donde trabajo y creo que puedo aportar en eso bastante. Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que han sido 2 días de jornadas intensas, de mucho trabajo, debate, capacitación. Me llevo hacia mi provincia de Catamarca herramientas para poder seguir trabajando en lucha contra la trata de personas, para poder seguir concientizando, visibilizando y sus diferentes formas en lo que es trata. Así que bueno, muy agradecida siempre a la Fundación Alameda por recibirnos tan cálidamente y estar a disposición todo el tiempo para que podamos llevar estos recursos a todo el territorio y seguir este trabajo federal que se viene haciendo. Así que muchas gracias a todos y agradecida. Bueno, este encuentro federal nos sirvió para oxigenar nuevamente nuestros objetivos, para fortalecernos, para encontrarnos a lo largo y ancho del país, los compañeros y compañeras que integramos esta organización, y a la vez para desplegar nuevos recursos en nuestros territorios y de esa manera no profundizar nuestra lucha contra la trata de personas. Bueno, la verdad que este encuentro fue algo que siempre nos llevamos un poquito de cada cosa, tanto como sea la construcción política, como sea la trata, que es lo que más manejamos nosotros, pero nos sirve mucho en sí como para poder llevarlo a las provincias, para poder tener otro esquema de trabajo, otra forma de vivencia, no con la política clásica que están acostumbrados a manejar todos, ¿no? Sino con un nuevo, con un modelo más transparente y más servicial al pueblo. Hola, mi nombre es Fernando Peiró de Alameda, Córdoba, feliz de estar y participar de este encuentro enriquecedor porque nos pone en contacto con la misma problemática de la trata en todo el territorio nacional. Aportamos desde nuestro territorio y nos llevamos el conocimiento de los compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país. El carácter federal de esto es lo más destacable para mí y enriquecedor. Así que felices de haber venido a participar y de llevarnos un bagaje inmenso de conocimientos.
Bueno, estamos muy contentos desde Orange Salta que hemos podido participar de este encuentro federal de Alameda junto a compañeros y compañeras de todo el país, donde en cada reunión federal que hacemos salimos fortalecidos con estas experiencias de distintos lugares del territorio, desde la periferia al centro, como decía Francisco, y renovando el compromiso para luchar por una sociedad sin esclavos ni excluidos. Gracias. Una primer tanda de valiosísimos compañeros de la Alameda, ¿no? Sí, y bueno, comentarles a los oyentes que entre las cuestiones que vamos a trabajar en los próximos meses hay una serie de proyectos legislativos que implican incluir el tema de la subrogación de vientre como una modalidad de trata, cuando medie obviamente explotación y sea de carácter dinerario, penalizar a las organizaciones coercitivas con fines de explotación, organizaciones coercitivas que tienen formato de secta, sean pseudo-religiosas, pseudo-filosófica o pseudo-comunitaria, pero escondan fines de explotación sexual o laboral. Volver a insistir con la tipificación del delito de compra y venta de niños, niñas y adolescentes, que sigue sin estar penalizado en la Argentina a pesar de la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Volver a insistir con la penalización a los prostituyentes, tanto prostituyentes presenciales como virtuales, siguiendo el camino de Suecia y siguiendo el camino de Francia. Estudiar la penalización, además de la explotación virtual sexual en general, digamos que es un fenómeno que ha avanzado muchísimo en los últimos años al calor de las nuevas tecnologías y tiene una legislación débil o ninguna legislación. Y crear programas específicos de asistencia a las víctimas de explotación digital. Esto, por supuesto, son proyectos de leyes que van mancomunados o van conjuntamente vinculados a una serie de políticas públicas que queremos reconstruir, que existían en la Argentina y que existían como una política pública más o menos aceptada por todos los actores y que la motosierra de Milei ha destruido. Pero bueno, ahora vamos a hablar de esto. Seguimos viendo testimonios de nuestros compañeros y compañeras. Sí, antes de los testimonios tenemos ya conectado al próximo entrevistado, que si bien tiene que ver con la próxima misa que haremos, tiene que ver con esta lucha contra la trata y con también el camino que marcó en su momento Bergoglio. No está conectado Toto, Gustavo, así que si querés hacer la intro lo presentamos. Bueno, muy bien. El padre Toto es uno de los sacerdotes que trabaja, digamos, en la pastoral de curas villeros, que obviamente estuvo desde el inicio en las misas que comenzamos a hacer en la Plaza Constitución y creo que también estuvo en la del 2008, la primera que hicimos en La Boca, junto con cartoneros, con costureros, con víctimas de trata. Misas que después pasaron de la parroquia de los migrantes a Plaza Constitución. Y no fue por casualidad Constitución, porque en Constitución en aquel momento era donde más se concentraban situaciones de descarte humano, explotación infantil, talleres clandestinos, prostíbulos, narcomenudeo, etcétera. Bueno, y Toto siempre estuvo firme en cada una de estas misas que se hacen en septiembre, tampoco por casualidad, porque se hacen por el 23 de septiembre, que es el Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual, conmemorando la primera norma de lucha contra la trata, que fue la Ley Palacios, sancionada el 23 de septiembre de 1913. ¿Cómo estás, Toto? Acá estamos en Laudatistas, en Radiográfica. Hola, Gustavo. Hola a toda la gente de Laudatistas, de Radiográfica. Bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, Toto, nos gustaría que nos hagas una reflexión sobre el significado que ha tenido estas ya 17 misas, vamos a la 18, el próximo martes 23, que se han hecho desde el 2009 hasta el 2012, con quien fuera luego el Papa Francisco, con el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Yo me acuerdo de los entretelones de cuando seleccionamos Constitución, porque era justamente el lugar que tanto el MTE como la Alameda marcaban como el barrio que era más candente, digamos, en cantidad de situaciones de exclusión humana, ¿no? Y de conexión de diferentes barrios que sufrían situaciones de esclavitud y de exclusión humana. Bueno, ¿cuál fue tu vivencia, tus sensaciones respecto a estas misas y la importancia que tuvieron en el tiempo?
Sí, la verdad que me acuerdo que yo en esa época estábamos iniciando lo que se llamó la carpa misionera en Plaza Constitución, los curas de la zona de Barracas, de La Boca, de Constitución, tomamos la decisión de tomar Constitución como una parroquia en la cual todos nos hiciéramos los responsables de acompañar la vida de la gente, tanto los trabajadores que van y vienen de los subtes, la gente que va y viene del tren, de los hospitales de la zona, Casa Cuna y eso, y por supuesto toda esa marginalidad y toda esa gente en exclusión, ¿no? Porque la exclusión es el caldo de cultivo para la trata de personas, así como podríamos decir que la exclusión es el caldo de cultivo también para el Paco y tantas cosas así. Y por eso nos metimos de lleno, nos pareció genial la idea de que esa misa que ya había causado furor en emigrantes, hacerla en la plaza y con el tiempo se fue instalando cada vez más y tenemos ahora la dicha de que Monseñor Jorge García Cuerva la asume también a fondo y así que estaremos el martes 23 de septiembre entre las 2 y las 5 de la tarde haciendo algo así como la Feria de la Inclusión en la esquina de Lima y Garay. Y después iremos en procesión con la Virgen hasta dentro de la estación para hacer la misa a las 5 de la tarde este martes 23. Muy bueno. ¿Y vos pensás que qué impacto tuvo estas misas, digamos, para las organizaciones, tanto que están dentro de la iglesia como periféricas de la iglesia, en la lucha contra la trata y la exclusión? Esta misa y el hecho de que se haya instalado y que cada vez participa más gente, favoreció más compromiso, ¿no? Vos sabés que tanto en la militancia política, social, en la iglesia, hay gente muy comprometida, hay gente poco comprometida, hay gente que habla mucho y hace poco, hay gente que hace mucho y habla poco, pero bueno, esto fue de las acciones que llevó a comprometerse con la gente excluida, ese lema de por una sociedad sin esclavos ni excluidos, y por supuesto también algunos trabajar más específicamente y tomarse más en serio el compromiso de lucha contra la trata. Sí, y te agrego que, bueno, en el periodo 2008-2012, cuando estas misas las presidía el cardenal Bergoglio, hubo una ley de trata que fue sancionada en el 2008, otra que fue reformada en el 2012. Hubo también un programa que se llamó Patria Grande, de documentación de migrantes. Hubo una regularización de la situación de miles de trabajadores cartoneros que antes de estas misas estaban en situaciones de exclusión casi completa. Hubo leyes que sancionaron, digamos, el cierre de prostíbulos en Cava y en varias localidades más. Y sobre todo porque además, obviamente, estas misas fueron más puestas en valor cuando quien las presidía se transformó en el Papa, ¿no? Obviamente el mundo miraba a esas misas después, inclusive de Bergoglio, como puntos importantes de la iglesia en salida, de la iglesia hacia las periferias, y además recordar las homilías de Bergoglio en esos 4 años, donde denunciaba los volquetes existenciales, la ciudad abierta, la ciudad coimera, donde hablaba de que muchos explotadores comen en Puerto Madero, vinculaba con el lavado de activos. Eran denuncias, uno cuando lee la secuencia de homilías, desde La Boca, digamos, hasta la misa de septiembre del 2012, realmente eran latigazos de alguna manera cristianos muy fuertes, pero muy verdaderos, a lo que estaba ocurriendo con la situación de mafiosidad en el país, más que en la ciudad, ¿no? Por supuesto, a mí una vez Bergoglio me dijo que él pensaba claro y hablaba oscuro mientras era cardenal porque no quería pisar el callo de ninguna diócesis. Así que, bueno, tenemos que interpretar que obviamente estas homilías no estaban dirigidas exclusivamente a la ciudad de Buenos Aires, sino que se referían a una situación país, a una situación social que en general, ¿no? Sí, él se identificaba con Buenos Aires por su rol, pero era claro que era hablando hacia todo el país. Y sí, agrego Buenos Aires, picadora de carne, la asamblea
nos mintieron en la escuela cuando nos dijeron que se abolió la esclavitud en la asamblea del año 13, Buenos Aires todavía no lloró lo suficiente, y me acuerdo esas palabras, expresiones fuertes, y esas cosas están también de Bergoglio. Me acuerdo una vez terminó la homilía, yo estaba ahí acompañando y organizando, me mira y al oído me dice, me zarpé, ¿no? Tenía esas características tan humanas, tan picarescas, tan porteñas de Bergoglio, pero que no le quitaban la agudeza, ¿no? No, y que lo hicieron también quien fue, ¿no, Toto? ¿Cómo? Que lo hicieron también quien fue, ¿no? Exactamente. Y yo creo que ese Bergoglio que no llegó a visitar la Argentina físicamente, visita la Argentina ahora con la memoria y el compromiso del legado de Francisco. Yo creo que el 21 de abril tenemos que hacer que sea feriado nacional. Tal cual. Hay que, a los que saben cómo se hacen esas cosas, hay que empezar a instalarlo, porque yo creo que todo lo que Bergoglio tenía para decirnos todavía no nos lo dijo. Yo creo que desde el cielo nos va a seguir diciendo más cosas, y no lo digo como algo piadosón, sino el compromiso de continuar el legado que él empezó. Él abrió puertas y nos toca a nosotros seguir andando eso, y bueno, puntualmente ahora en la lucha contra la trata. Y en salida y hacia las periferias, y siempre, digamos, luchando junto a nuestros hermanos que los quieren descartar o arrojar al volquete existencial. Toto, te mando un gran abrazo, nos estamos viendo el 23 en Constitución, como de costumbre, y bueno, unidos en la lucha. Gracias, Gustavo, gracias a todos y que Dios los bendiga mucho. Gracias. Muchas gracias. Hemos conversado con nuestro querido compañero, el padre Toto de Bedia. Estamos en Laudatistas, es nuestro episodio 16 ya. Como saben, toda la información que tiene que ver con la Alameda y con nuestras causas la encuentran en www.somosalameda.org.ar, y de allí también en todas nuestras redes sociales. Vamos a ir a una brevísima pausa y continuamos en Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. La Gráfica. FM 89.3. Suena la comunicación popular. Bueno, la verdad que muy contenta de haber participado en un nuevo encuentro, un nuevo plenario junto a todos los compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país. Creo que esto nos deja una sensación muy enriquecedora que nos sirve para nosotros seguir trabajando en la lucha contra la trata y pudiendo enriquecer nuestras provincias y obviamente enalteciendo la Alameda y colocando nuestro granito de arena para seguir luchando contra la trata. Bueno, un encuentro más acá en la Fundación Alameda para poder compartir con todos los compañeros de Ushuaia La Quiaca. Estuvimos trabajando toda la temática que tiene que ver con la trata de personas y la verdad que nos vamos enriquecidos porque hemos compartido nuestras experiencias a través de todos los comentarios que han hecho los compañeros y el compromiso mayúsculo para poder llevar adelante esta lucha gigante que lleva la Fundación Alameda a nivel nacional. Hola, bueno, estoy acá terminando de disfrutar este espacio de encuentro federal de la Alameda. Siempre feliz de poder participar porque es un lugar de encuentro donde nos fijamos objetivos y propuestas de trabajo. Así que, bueno, feliz de participar desde Trelew Chubut.
Bueno, estamos acá compartiendo este encuentro federal, donde es súper importante en el sentido de que profundizamos la temática que tiene que ver con la trata de personas, que es tan importante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, y saber qué es lo que está pasando en cada uno de los territorios es lo que justamente nos posibilita este encuentro federal al venir distintos compañeros de distintas provincias. Esta ocasión, en este encuentro, ha sido fructífero de parte de Alameda porque nos llevamos todo el avance que viene haciendo Alameda en los 24 años y aparte cómo seguimos combatiendo la lucha contra la trata en cada una de las periferias, en cada una de las provincias, así que de esto nos llevamos todos para poder seguir trabajando colectivamente. Estamos finalizando un nuevo encuentro federal de la Fundación Alameda, en donde compañeros y compañeras de todo el país, de la periferia del centro, venimos a compartir la coyuntura nacional e internacional que estamos atravesando en Argentina y también un plan de trabajo para los próximos meses en la lucha, en la prevención contra la trata y toda forma de explotación humana. Queremos encontrarnos, poder compartir experiencias y replantearnos para los meses que siguen cómo va a continuar este trabajo en la lucha por una comunidad sin esclavos ni excluidos. Hola, soy Vicente Hugo de San Juan. En primer lugar, quería agradecer a todos los compañeros por invitarme a participar de este evento y la verdad es que me llevo un montón de conocimientos nuevos, cosas que muchas veces están, como se dice, están en el aire, están flotando, a veces creemos que es un conocimiento que todos tienen, sobre todo con la virtualidad que hoy tenemos, pero realmente en estos encuentros vamos profundizando y adquiriendo conocimientos cada vez más profundos de cómo se producen estos nuevos fenómenos sociales que tienen que ver con la trata, con la captación de personas. Bueno, lo destacable para mí, lo que me llevo del encuentro es la unidad que tenemos que tener y con vistas a los sucesos que se vienen para estar más unidos que nunca. Bueno, la verdad es que estos 2 días han sido muy productivos, muy educativos, no solamente que uno ha podido acompañar, escuchar muchas de las situaciones que se viven en todo el país, poder plantear las nuestras y el hecho de poder reunirnos junto a los compañeros de todo el país, directamente frente a frente, poder hablar cara a cara y expresar todos sus sentimientos es algo muy bueno y ojalá se pueda hacer mucho más seguido y que podamos acompañar a todas las víctimas en todo el país mejor de lo que se está haciendo ahora, que podamos avanzar. En estos tiempos, encontrarnos con los compañeros que están militando a lo largo y a lo ancho de todo el país resulta muy importante, muy enriquecedor para todos y también es un momento para replantear y proponer desafíos en esta etapa tan difícil que estamos atravesando. Muy bien, ahí Muy bien. vimos lo que faltaba, sí. Estamos en comunicación con el diputado nacional, amigo y compañero Ramiro Gutiérrez. Es además dentro del Congreso del Parlamento, secretario de la Comisión de Seguridad Interior y es vocal en varias comisiones de Defensa Nacional, Juicio Político, Justicia, Legislación Penal y Prevención en Adicciones y Control del Narcotráfico, integrante de Fuerza Patria y del Frente Renovador. ¿Cómo está, Ramiro? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a la mesa. Estoy en mi ciudad de Dolores preparando las cosas porque viene una semana muy potente, así que estamos repasando todos los temas. Bien, lo primero que te quiero preguntar es, tus impresiones sobre la elección en la provincia de Buenos Aires y particularmente sobre lo que pasó con las clases medias agrarias en la sección cuarta, en la séptima, en varias, cuarta, séptima y segunda creo, en las cuales Fuerza Patria obtuvo una victoria bastante significativa, ¿no? Sí, claro. Venimos de un proceso donde se dieron vuelta las cartas, había mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha insatisfacción, y todo eso se expresó en la voz del soberano.
un grito fuerte de toda la ciudadanía que concurrió masivamente a votar, y hizo saber la necesidad de un cambio de rumbo. Le han pedido, a través del instrumento más potente que tiene la democracia, que es el voto, le han pedido al presidente de los argentinos varias cosas. La primera, que deje de lastimar a la clase obrera, trabajadora, que ponga a este país a producir, lo haga trabajar, lo inserte en el mundo, que valore el trabajo de los argentinos, que dé trabajo a los argentinos. Que hay cuestiones que para nosotros ya son culturales, Gustavo, que la educación sea pública, que la salud sea pública, que el Estado sea una oficina de SOS para el que no puede, no llega y necesita esa mirada empática que lo ponga a funcionar, le dé su carta de ciudadanía, le dé dignidad y pueda llevar el pan a la mesa, la educación a sus hijos. Esas cuestiones no se van a resignar. El gobierno está encorsetado porque es un gobierno filosóficamente anarquista, no cree en el Estado y vino a recortarlo. Entonces está destruyendo todos los días cuestiones que la ciudadanía, por lo menos el domingo, en el 40% del país le dijo que no. Así que las fuerzas nacionales y populares, el peronismo, el radicalismo, todas deberán estar atentas a este mensaje, y el día miércoles en el Congreso, una institución de la República, van a tener la oportunidad de validar ese título frente a la ciudadanía que los observa y que no espera menos que un límite a un gobierno que está realmente causando un daño inmedible y que va a dejar un país extremadamente roto para aquel que quiera volver a tener obra pública, educación, construcción, progreso. Así que preocupados, pero trabajando para poner ese límite. Te hago una pregunta que hoy la tratamos en la editorial y recordaba dos momentos de la historia democrática argentina. Uno previo a la reconstitución de la democracia, que fueron los consensos fuertes que la multipartidaria hizo, incluso antes de la derrota en Malvinas, que impidieron, por ejemplo, que la dictadura condicionara el proceso democrático como en Chile, consensos que duraron más, menos, pero después se fueron desgastando un poco y estallaron en el 2001 y se volvieron a recrear con el diálogo argentino en aquel momento entre los principales partidos del sistema democrático, los empresarios, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros hemos formulado a la Conferencia Episcopal, a las máximas autoridades, la propuesta de recrear, inspirados en esta experiencia, un urgente diálogo argentino, porque más allá de la suerte de Milei, lo cierto es que el gobierno de Milei pretende seguir rompiendo de alguna manera todo. No sabemos con qué éxito, con qué chance de gobernabilidad lo podrá hacer, pero lo cierto es que la reconstitución de estos acuerdos básicos, por ejemplo, en torno a universidad pública, a los discapacitados, al Garrahan, a reconocer jubilación a gente que trabajó de manera precaria durante 40 años. Bueno, en fin, hay acuerdos básicos que me parece que hay que volver a refrendarlos entre toda los tres poderes del Estado y entre toda la ciudadanía democrática. ¿Cómo ves esta cuestión? Estoy de acuerdo con tu mirada. En ese momento estaban más sólidas todas las instituciones. Los pilares que pudieron sostener ese proceso todavía tenían conducción y tenían representatividad. Milei lo que hizo muy bien es explotar una fase que aparece en las crisis, aparece en los desmembramientos, que es el individualismo y la falta de empatía. Entonces hay que volver a hacer lo que yo veo que están haciendo en tu programa, con instituciones, juntándose en todo el país, tener una visión federal, volver a reconstruir una base sólida, porque este país va a haber que sostenerlo. Es un país grande, la Argentina es grande, tiene un potencial enorme, tiene socios regionales con los cuales puede volver a ser una potencia emergente como Brasil. Todo eso hay que armarlo. Lo que Milei no tiene es, primero, capacidad, segundo, no tiene empatía social, no tiene un liderazgo ni tiene una representación internacional que permita a la Argentina insertarla en un mundo multipolar. Él está ideológicamente condicionado, además tiene una ideología que él solo profesa. Él quiere ser un profeta de su propia doctrina, la quiere instalar a nivel mundial, está haciendo otro recorrido que no es el de los argentinos. Él está sentado en el cargo de la máxima magistratura, pero no gobierna, gobiernan otros.
Él es un gerente de marketing de su propio marketing. Y ha dejado incluso que cuando uno no lidera, no conduce y suelta el proceso, los vivos también juegan, los corruptos juegan, los que vienen a hacer negocios y llevan pedazos de la Argentina juegan. Y ha tenido la buena fe de algunos, la ingenuidad de otros y la colaboración de otros tantos en votarle leyes que han permitido este estropicio. La ley Bases ha permitido que se franquicie el país, que se destruya al Estado, que organismos, vos me preguntabas qué pasó con los sectores rurales. Los sectores rurales fueron a votar enojados, hicieron sentir su escarmiento, por más que donde hayan depositado su voto no sea ideológicamente un voto compatible con lo que ellos piensan. Pero es un voto que no los maltrató, un gobierno que nunca los maltrató, que les permitió crecer, que pudieron desarrollarse bien. Yo he visto otros gobiernos donde los minifundistas, los que tienen una chacra, los que tienen una pequeña parcela, una quinta, tenían que ir al banco con la escritura a dejar su propiedad, el trabajo de sus padres, de ellos mismos. Eso pasa cuando se destruye todo. Y estamos cerca de que se destruya toda porque tenemos un capitán del barco que en el barco no ve a los argentinos, es su barco, y además tiene un solo rumbo prefijado, no lo va a cambiar. Si quedan 30 días para volver a votar, él podrá hacer acciones graciosas de otorgar algún ATN, que son ayudas del Estado Nacional, algún gobernador para tratar de minimizar el golpe que puede llegar a tener este miércoles o los sucesivos. Pero poder establecer una política de Estado de ayuda permanente requiere trabajo que no lo sabe hacer y tiempos. Para que dinero pueda llegar en obra pública a un gobierno provincial requiere que se junten sus ministros de obras públicas, sus ministros de economía, que empiecen a trabajar en reuniones de trabajo, que se haga una planificación, recorrer el mediano plazo. No lo sabe hacer y no tiene tiempo. Es un presidente que ha quedado en la soledad de un rumbo equivocado y ha delegado la gobernabilidad en otros que no conocemos y que cuando los empezamos a ver salen en las noticias de judiciales. Claro, ahora te hago una última pregunta, Ramiro, pues ya estamos terminando el programa, lamentablemente. Supongo que el Congreso, en función de la cantidad de cosas que va rompiendo Milei, va remendando y tratando de defender de alguna manera políticas públicas o derechos conquistados, pero hay un montón de cuestiones nuevas en las cuales hay que legislar, en las cuales hay tiempo en el Congreso. Por ejemplo, tema subrogación de vientres, que ya está legislado en varios países, digamos, donde por razones dinerarias es considerado un delito y la propia Naciones Unidas ha considerado que es trata de personas. La media sanción que falta, más allá de las opiniones a la tipificación del delito de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes. Alguna legislación sobre explotación sexual virtual, que ya hay jurisprudencia en la Argentina, pero no hay absolutamente ningún tipo de legislación. O sobre organizaciones coercitivas, ¿no? Sectas que esconden fines de explotación. Sobre esto no hay en este momento resquicios para poder avanzar en el Parlamento por la cantidad de temas que Milei va derrumbando. Supongo porque quiero pensar eso. Son malas noticias para las víctimas, para los que esperan soluciones mejores en estos temas, adecuación de nuestra legislación penal, reparativa, de mitigación, de instrumentación de nuevas técnicas de investigación, para poder articular con las organizaciones que lo hacen muy bien. Todo eso no está pasando en el Congreso. Claro. Ni va a pasar. Solamente mandó leyes de corte represivo para poder dotar a la policía de los elementos que necesita para reprimir una manifestación. Claro. El crimen organizado en la Argentina se ríe, es una plaza empática. A la Argentina le dicen la fría a los narcotraficantes. No le gusta por el clima, pero vienen para hacer negocios porque es una zona complaciente, liberada. Las fuerzas de seguridad no están orientadas a perseguir lo que deben hacer, y la justicia bastante cerrada tiene la boca. Así que creo que necesitamos que todo esto se revierta. El Congreso ha sido un punto combativo, pero la ciudadanía es la que nos da el anclaje. Ojalá el miércoles tengamos un fuerte anclaje para que nuestro límite sea un límite permanente y empiece a reconstruirse el sendero de las cosas como deben ser. Bueno, eso esperamos, Ramiro. Te mando un abrazo muy grande, te volveremos a contactar para hablar de temas de seguridad, de narcotráfico, que es muy,
muy importante también. La verdad que el problema se agrava por arriba y por abajo, así que charlaremos sobre este tema también. Pero bueno, se nos acabó el programa. Te mandamos un abrazo grande y nos vemos pronto. Nos vemos pronto y seguí haciendo lo que sabés hacer, que es defender. Un fuerte abrazo. Hasta luego, gracias. Muy bien, hemos conversado con el diputado nacional, compañero Ramiro Gutiérrez. Ya llegamos al final del programa, compañeros. Sí, llegamos al final del programa, se nos fue rapidísimo. La verdad. Había algunos temas que queríamos incluir, pero bueno, quedará para... Nos tendrán que escuchar el lunes siguiente. Le agradecemos muchísimo a Malena la operación, que la volvimos loca con los videos. Como siempre nos ven y nos escuchan los lunes de 13 a 14 por Radiográfica, sea en vivo por su canal de YouTube o en la FM 89.3. Somos Laudatistas, nos fuimos. Muy bien, hasta luego. Radiográfica. 20 años. 20 años en movimiento. 20 años sonando a Radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur.